carrera de Odontología y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les dan la más cordial bienvenida al 7º webinario de las jornadas odontopediátricas, Sedación Consciente en Odontología. Saludamos al ingeniero Augusto Cabrera, responsable de Innovación y Emprendimiento, a la doctora María Daniela Calle Prado, docente de la Cátedra de Odontopediatría, a la doctora María del Carmen Pariona, docente de la Cátedra de Odontopediatría, y a la doctora Jacqueline Bolaños, ponente invitada. En este momento damos la palabra a la doctora María Daniela Calle Prado, docente de la Cátedra de Odontopediatría, quien dará las palabras de bienvenida. Buenas tardes con todos. Es un honor para la Universidad Católica de Cuenca y la carrera de Odontología darles la bienvenida a este 8º webinar de las jornadas odontopediátricas que la estamos realizando durante todo este mes de junio. Les doy la más cordial bienvenida, que disfruten de estas conferencias junto a un excelente profesional con un tema que nos acrecentará en nuestro conocimiento en el área de la odontopediatría. Bienvenidos. Agradecemos la intervención de la doctora María Daniela Calle y damos paso a la doctora María del Carmen Pariona, quien inaugurará este webinario. Muy buenas tardes, queridos colegas, amigos, estudiantes de odontología y odontopediatría. Les doy la bienvenida a este 8º webinar, como dijo la doctora Daniela. Esto es gracias al apoyo de la Universidad Católica. Vamos a seguir con estas actualizaciones, entonces siendo las 17 horas con 06 minutos del 18 de junio, doy por inaugurado esta sesión y espero que les guste este webinar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora María del Carmen Pariona y damos paso a la doctora Jacqueline Bolaños, quien es especialista de odontopediatría por la Universidad de San Martín de Porres, egresada de la maestría Docencia e Investigación en Estomatología por la Universidad Federico Villarreal en el 2014, egresada de la maestría en Estomatología con mención en Odontopediatría por la Universidad Peruana Cayetano en el 2012. Ha sido ponente invitada por varias universidades y es autora y coautora de varios trabajos de investigación en su especialidad. Ha sido invitada también en varias universidades como profesora y ponente invitada. En este momento damos paso a la destacada doctora Jacqueline Bolaños. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer primero a la universidad por la invitación, igualmente a la doctora María del Carmen Pariona y a la doctora Daniela Calle por la invitación. Y espero que el tema que ahora vamos a tratar sea del agrado de todos, ¿no? Y que les sirva de repente más adelante en algún momento de la carrera, ¿no? Que estamos ejerciendo y que algunos van a empezar a ejercer posteriormente, ¿no? Podemos empezar ya, creo, ¿sí? Sí, doctora, claro que sí, puede empezar. Se me olvidó mencionar también a los participantes que la doctora María Daniela Calle, ella nos ayudará seleccionando las preguntas que se realicen mediante el chat. Y esto será al final de la ponencia. Doy paso ya a la destacada doctora Jacqueline Bolaños. Muy bien. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí, doctora, le vemos claramente. No se ve muy bien. Muy bien. Entonces, les voy a hablar sobre sedación consciente, básicamente en odontopediatría, aunque en realidad la sedación consciente también se puede realizar en personas adultas, ¿no? Sin embargo, nosotros lo usamos más en pacientes pediátricos, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que durante la atención odontológica hay un término o hay un factor que siempre está presente, que es la ansiedad, que vienen o con la que vienen muchos de los pacientes, ¿no? Con sus temores, tienen miedo, tienen ansiedad, ¿no? Tienen miedo a sentir dolor. Son términos que están relacionados a la atención odontológica siempre, ¿no? Cuando un niño ingresa a la consulta, lo primero que te pregunta es, ¿me va a doler? ¿Me vas a sacar el diente? ¿Vas a usar una aguja? Entonces ya viene atemorizado ese niño, ya viene con ansiedad de cómo va a ser ese tratamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros también tenemos que primero hacer una clasificación de la conducta de mi paciente para yo poder determinar
cómo va a ser mi procedimiento o qué técnica de manejo de conducta voy a usar, ¿no? Si voy a usar una técnica de manejo de conducta farmacológica o una técnica de manejo de conducta no farmacológica, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a poder clasificar a mi paciente, ¿no? Voy a usar, generalmente existen clasificaciones para la conducta del paciente. La que yo más uso, porque me facilita el trabajo también, es la de escala del comportamiento del Dr. Frankel, ¿no? Que clasifica al paciente en 4 tipos. El primer tipo es el paciente definitivamente negativo, el segundo es el paciente negativo, el tercer tipo es el paciente positivo y el cuarto tipo es el paciente definitivamente positivo. Cada uno tiene características particulares que me permite determinar qué tipo de paciente es y clasificarlo, ¿no? Desde la primera cita y de acuerdo a eso poder yo también determinar cómo van a ser mis procedimientos más adelante, ¿no? Por ejemplo, un paciente definitivamente negativo va a ser aquel paciente que siempre está llorando, que no permite entablar comunicación con él, es un paciente que mueve las extremidades excesivamente, ¿no? Entonces no me va a permitir realizar ningún procedimiento. Cuando yo quiero, es más, realizar de repente una simple evaluación, ese paciente no colabora. No puedo realizar una evaluación que es algo tan simple, es un procedimiento que no es invasivo. Entonces, este paciente es apto para una sedación consciente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no solamente va a ser para estos pacientes definitivamente negativo o negativo, sino también podríamos usarle a un paciente positivo. ¿Por qué? Porque el paciente positivo me va a colaborar, la profilaxis me va a colaborar el sellante, pero yo lo voy observando y la mayoría, ¿no? Incluyendo adultos, tenemos temor a las agujas, ¿no? Probablemente yo tenga que hacer un procedimiento como una pulpectomía, un tratamiento pulpar y voy a necesitar poner una anestesia a este paciente. Entonces, para evitarme, ¿no? El trauma del paciente al ponerle la aguja o poner la anestesia y genere dolor, podría ser una sedación consciente inhalatoria, ¿no? Que me facilita que yo ponga la anestesia, que el paciente no sienta dolor, retiro la mascarilla de la sedación del óxido nitroso y puedo trabajar mi tratamiento pulpar sin ningún problema, ¿no? Entonces podría usarlo también con pacientes de clasificación positiva o definitivamente positiva, ¿no? Para prevenir o eliminar el dolor y pueda hacer el tratamiento más seguro y, digamos, se pueda realizar de mejor forma con este paciente, ¿no? Ahora, como les había hablado, tenemos diferentes técnicas de manejo de conducta. Las técnicas no farmacológicas y la que siempre usamos, ¿no? Que es la clásica, que es decir, mostrar, hacer. Tenemos los distractores, el modelamiento y también tenemos técnicas invasivas, que como es la protección estabilizadora, cuando usamos la restricción física, ¿no? El PAPUS, ¿no? Que a muchos papás no les gusta, que es definitivamente, ¿no? Traumático para un niño estar envuelto, amarrado y no poderse mover, ¿no? También tenemos manos sobre boca y nariz, que es una técnica que ya se usa poco, ¿no? Porque definitivamente es bastante traumática y creo que a ningún padre tampoco le gusta que nosotros hagamos una técnica invasiva, ¿no? Entonces, siempre que hacemos alguna técnica de manejo de conducta, tenemos que siempre informarle a los padres qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para poder proseguir con nuestros procedimientos y no tener problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta técnica estabilizadora en la que vamos a usar un PAPUS, tenemos que explicarle al padre y también tenemos que de repente tener un consentimiento informado para que él acepte este procedimiento. A ningún papá le gusta, definitivamente lo voy a poner un restrictor físico a su niño, ¿no? Y no se va a mover y voy a poder trabajar. Hay muchos papás que no les gusta, ¿no? Entonces hay que explicarles por qué voy a usar y que es básicamente por la seguridad del niño, ¿no? Y también nuestra, porque el niño se va a mover, yo podría lastimarlo, estoy usando mi pieza de alta, podría lesionar al paciente, podría lastimarme yo también, entonces tenemos que explicarles a los padres por qué voy a usar ese restrictor físico, ¿no? Y también tenemos las técnicas de manejo de conducta farmacológicas, que viene a ser la sedación consciente y la anestesia general, ¿no? Son
técnicas de manejo de conducta. Muchas veces cuando hacemos incluso la especialidad nos dicen odontopediatra que hace sedación o anestesia general, no es odontopediatra. Lamentablemente estas técnicas están consideradas dentro del manejo de conducta, ¿no? Y bueno, la población tenemos suerte porque no es que se usa todos los días en todos los pacientes o que todos nuestros pacientes pediátricos sean catalogados como negativos o definitivamente negativos, ¿no? Pero sí hay un porcentaje que se podría decir que entre el 20 y 30% de la población va a requerir de estos procedimientos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sedación, también tenemos que tener en cuenta dos términos. ¿Qué es sedación y qué es analgesia? ¿Por qué? Porque son términos que se confunden muchas veces, sobre todo cuando hablamos con los papás, ¿no? La sedación va a ser la disminución o la depresión del sistema nervioso central, ¿no? Y la analgesia va a ser la abolición del dolor que no necesariamente te va a conllevar a una sedación. Y es lo que tenemos que explicarles a los padres, ¿no? Porque a veces te dicen, le voy a poner anestesia, y el papá te dice, ¿se va a dormir? No, no se va a dormir. Es una anestesia que me va a evitar el dolor mientras yo haga el tratamiento, ¿no? Es una anestesia local. Es diferente a una anestesia general o a una sedación. Son procedimientos totalmente diferentes. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta para poderles explicar a los padres, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos cuando nosotros optamos por una sedación consciente, ¿no? Que la calidad de nuestros tratamientos, básicamente, ¿no? Si mi paciente es un paciente nervioso, ansioso, no colabora, cuando yo esté de repente intentando hacer una restauración, si este paciente está muy nervioso, cierra la boca, ¿no? Entonces estoy poniendo la resina, esa resina no va a durar mucho tiempo, ¿no? Se va a caer porque no hay un buen sellado, no ha habido una buena adhesión, ¿no? En cambio, cuando hacemos la sedación, nuestro paciente está relajado, está tranquilo y yo puedo poner o hacer una buena restauración porque ese paciente me está colaborando, ¿no? Entonces también el otro objetivo es la confianza que genera al paciente. Como no sintió dolor, no hubo molestia y sobre todo no hubo dolor, que eso es lo más importante porque la sedación, sobre todo la sedación por vía inhalatoria, hace que se eleve el umbral del dolor. Entonces el paciente va a tener confianza, la próxima vez va a venir tranquilo y sabe que no va a haber dolor, que es lo más importante, viene tranquilo, ¿no? Vamos a motivar a que los pacientes sean continuos, hagan continuidad en sus procedimientos o incluso en sus controles, ¿no? Periódicamente y no necesariamente que vengan solamente para una curación, sino para hacer básicamente prevención, que es lo que, a lo que digamos, la mayoría nos enfocamos, ¿no? Ahora, según la Academia Americana de Odontología, ¿qué viene a ser la sedación consciente, ¿no? Básicamente la depresión del sistema nervioso central, ¿no? Donde va a haber disminución de la ansiedad y los reflejos protectores se van a mantener inalterados, ¿no? No hay alteración de los reflejos protectores. Y estos pacientes van a responder a estímulos físicos y verbales. Es decir, yo le voy a decir a mi paciente, abre la boca, va a abrir la boca, está despierto. No tenemos que siempre que hacemos una sedación consciente explicarle a los padres que nuestro paciente o que el niño no va a estar dormido. El niño va a estar despierto todo el tiempo y nos va a responder a los estímulos que nosotros le demos, ¿no? Abre la boca, cierra, que chupe el suctor, ¿no? Entonces está despierto, no está dormido, porque muchas veces hacemos la sedación, el niño está despierto y los papás dicen, pero nunca se durmió. Entonces usted no lo sedó. No, la sedación, el paciente está despierto. La anestesia general es diferente. En la anestesia general o de una sedación profunda, el paciente va a estar dormido, ¿no? Son procedimientos diferentes. Entonces tenemos que explicarle, está consciente, está despierto. Mire, acá vemos los tipos de sedación. Tenemos una sedación consciente y una sedación inconsciente, ¿ya? En la sedación consciente tenemos dos tipos, la sedación leve o ansiolisis y la sedación moderada, que son las que nosotros realizamos en consulta. Para una sedación inconsciente, que es una sedación profunda y una anestesia general, necesitamos ya que venga otro especialista más con nosotros, que esté un anestesiólogo con nosotros. En cambio, en la sedación consciente lo podemos realizar solo sin ningún problema porque no nos va a generar mayor problema
no vamos a necesitar hacer una reanimación cardiopulmonar en este paciente porque estamos considerando todas las medidas, estamos tomando todas las medidas adecuadas para que no haya ningún inconveniente durante el procedimiento, ¿no? Entonces, básicamente las que hacemos en consulta son la sedación consciente, leve o ansiolisis y la sedación moderada. Muy bien, entonces, si hablamos de una sedación consciente, leve o ansiolisis, como se conocía anteriormente, el estado del paciente, el paciente va a estar con el sistema nervioso deprimido, sin embargo nos va a responder, ¿no?, a órdenes, a estímulos, las vías aéreas van a estar permeables, ¿no? Puede respirar por sí solo el paciente, no se van a ver, no se ve afectada ni la función respiratoria ni la función cardiovascular. Es por eso que lo podemos realizar en consulta, en consulta ambulatoria, en nuestro consultorio, ¿no? A diferencia de la sedación profunda y la anestesia general, que ya requiere mayor conocimiento, una mayor preparación, requiere que esté el anestesiólogo incluso con nosotros para poder llevar a cabo este tipo de sedación, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a realizar una sedación consciente? Generalmente porque queremos disminuir el estrés de nuestro paciente, disminuir la ansiedad del paciente, queremos dar calidad a nuestros tratamientos, ¿no? Porque sabemos que si no colabora, pues obviamente esas restauraciones no van a durar mucho tiempo en boca, ¿no? Y queremos dar también seguridad a nuestros pacientes y seguridad para nosotros por el procedimiento que vamos a realizar, ¿no? ¿Qué pacientes? Ya dijimos, está indicado en pacientes que pueden ser considerados definitivamente positivos, definitivamente negativos, incluso también en los pacientes positivos, de acuerdo al procedimiento que vayamos a realizar, ¿no? Ya habíamos hablado de la escala de comportamiento de Frankel, ¿no? Definitivamente negativos y los negativos, ¿no? Debemos de tener en cuenta esas consideraciones para poder determinar mi procedimiento, mi sedación con este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, las vías de administración de la sedación tenemos la vía oral, la vía intranasal, la vía rectal y la inhalatoria. Sin embargo, con las que más se trabaja son la vía oral y la vía inhalatoria. La vía intranasal se realiza, sí, sin embargo, este tipo de sedación es bastante dolorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene ingresar por la vía nasal, por goteo, ¿no? Y genera dolor al paciente, ¿no? Y la vía rectal, bueno, nosotros no la hacemos, se usa para otros procedimientos. Sin embargo, estas dos vías son más rápidas, el paciente entra en sedación mucho más rápido que la vía oral y que incluso la vía inhalatoria. Simplemente que su desventaja es en la vía intranasal el dolor que puede generar en nuestro paciente y en la rectal, bueno, poco difícil que nosotros podamos realizar ese tipo de sedación, ¿no? Ahora, si hablamos de la sedación vía oral, esta sedación esta se caracteriza o las ventajas que tiene esta sedación es que es una vía segura, la vía oral, hay facilidad de administración, el costo es bastante reducido, la medicación que vamos a usar, realmente el precio es bastante cómodo, ¿no? Las reacciones adversas son igual, reducidas, hay poca incidencia, ¿no? No vamos a usar agujas, no vamos a usar jeringas, ¿no? Para administrar este medicamento, ¿no? Y tampoco requiere una formación especial, ni tampoco un equipo especial para poder realizar este tipo de sedación, ¿no? Por eso se dice que es bastante cómoda, ¿no? Y económicamente es barata, ¿no? Pero ¿cuáles son las desventajas? La conformidad del paciente. Lo que pasa con estos pacientes es que no necesariamente entran en estado de depresión del sistema nervioso central, pero no están relajados muchas veces, ¿no? Muchas veces se excitan más de lo que normalmente están sin la medicación. Entonces los papás piensan que no se le dio la medicación o qué pasó, qué raro, porque si está sedado, ¿no? Porque está llorando, porque grita más, porque se mueve más, ¿no? Y cuando hacemos sedación por vía oral,
nuestros pacientes tienen que estar con restricción física, tienen que estar en PAPU, sí o sí, ¿no? Porque si bien es cierto, está el sistema nervioso deprimido, no necesariamente están tranquilos, están a veces muy excitados, ¿no? Hay unas reacciones que muchas veces nosotros no las esperamos. Entonces, lo mejor es que estén con restricción física, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que tampoco podemos realizar un ajuste escalonado. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mi paciente, según su peso, le voy a dar la pastilla para la sedación bioral, que es el midazolam, y le corresponde supuestamente 7 miligramos. Si el paciente no ingiere la cantidad necesaria, porque esta pastilla va triturada, se tritura y se mezcla con un jugo que puede ser de naranja, puede ser gelatina, lo mezclamos en poca cantidad para que lo ingiera, porque esta tiene un sabor desagradable, ¿no? Entonces, a veces el niño lo está tomando y no le gusta y lo bota. Entonces, no sabemos si tomó la dosis exacta, si tomó toda la dosis, si botó un poco o si al final botó todo. Entonces, hay ocasiones en las que tenemos que incluso suspender el procedimiento, ¿no? Pero esta no nos va a permitir, bueno, probablemente tomó 3 miligramos, entonces le aumento para su dosis y no se puede. Esta no te permite hacer eso, ¿no? No te permite ni aumentar ni disminuir. Su dosis es la que le corresponde, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante cómo se hace la dosificación, ¿no? Y ahora el tiempo prolongado de acción. Más o menos esta sedación va a durar 6 horas. Nuestro paciente va a estar con la medicación 6 horas. Sin embargo, yo no voy a trabajar 6 horas con este paciente, ni voy a trabajar 4 horas. Mi tiempo de trabajo más o menos es de 40, 45 minutos con este paciente, ¿no? Dentro, la medicación que usamos o la pastilla que vamos a usar para hacer la sedación consciente vía oral es el midazolam, que comercialmente se conoce como Dormonit, y su presentación es de 15 miligramos. Esta va a ser una benzodiazepina, cuya propiedad, miren, es ansiolítica, es un músculo relajante, es hipnótico y es anticonvulsivante, ¿no? Va a generar también la amnesia anterrógrada breve. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos haciendo el procedimiento, el paciente no se va a acordar durante ese tiempo que lo estamos atendiendo, ¿no? Puede ser que empezamos a las 9 y terminamos 9:30, esa media hora de procedimiento el paciente no se acuerda, ¿no? Hay una amnesia. Después ya el paciente empieza a recordar, entonces por eso tenemos un tiempo breve de trabajo y esa es una de las desventajas, ¿no? Su periodo de latencia es más o menos media hora a la que empezamos, en que el paciente ingiere la medicación, media hora después podemos empezar a trabajar con este paciente, hacer el procedimiento y después de media hora concluir porque ya él empieza a recordar, ya empieza al sistema nervioso central, ya empieza como a reanimarse. Sin embargo, la pastilla, la medicación está en circulación en su organismo más o menos un periodo de 6 horas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes y las indicaciones que demos después del post-tratamiento y las indicaciones que demos antes del tratamiento, ¿no? Ahora, estas van a actuar, sí, actúan sobre el sistema límbico y el tálamo, que van a ser áreas que están implicadas en lo que es el control de las emociones y la conducta. Pero era como les decía al principio, ¿no? No sabemos por qué en algunos pacientes, en lugar de deprimirlos, los excita más, ¿no? Entonces hay más movimiento, hay más llanto, ¿no? Lo que puede generar esta pastilla es simplemente la amnesia, que es lo que nos va a ayudar. Entonces el paciente va a estar tranquilo, terminamos el procedimiento, no sintió dolor, sí lloró, sí gritó, ¿no? Pero no hubo dolor, no lo sintió, no se acuerda, entonces eso nos facilita a tratamientos posteriores, ¿no? Que el paciente empiece a colaborar más adelante en los procedimientos y no tenga una mala experiencia, ¿no?
Ahora, dentro de las reacciones adversas, bueno, el letargo, la somnolencia, sí, porque puede estar a veces más de 6 horas, está letargado el paciente, hay que dar indicaciones a los padres de que tienen que haber un control por lo menos 24 horas, ¿no? Control del sueño, hay que siempre estar con el niño porque podría caerse también, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? Y como les decía, hay excitación, muchos no están deprimidos, no están tranquilos, ¿no? Podría haber, generar un ras cutáneo, náuseas, ¿no? Una disfunción hepática. Ahora hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque si hay alguna alteración en el hígado, el metabolismo de esta medicación es a través del hígado, ¿no? Y la excreción por los riñones. Entonces, si el paciente sufre de alguna enfermedad hepática, definitivamente no es un paciente apto para sedación consciente vía oral, ¿ya? ¿En quiénes está contraindicado? Básicamente en los que tengan alergias, pacientes asmáticos, sí o sí, ¿no? Pacientes que tengan alguna insuficiencia respiratoria, alteraciones hepáticas, ¿no? Mujeres embarazadas y personas que tengan algún tipo de adicción. Bueno, en nuestros niños es difícil, difícilmente vamos a encontrar una adicción, pero sí podría ser para una persona adulta, ¿no? Ahora, ¿cómo es la administración? Las dosis van a variar. Van 0.2, 0.4, 0.5, 0.75, pero nosotros trabajamos con esta dosis, 0.5 o 0.75. El inicio de acción ya habíamos visto, 20 minutos, media hora en que empieza a hacer efecto, ¿no? Y el niño está con el sistema nervioso deprimido, ahí vamos viendo, lo vamos observando para recién poder subirlo al sillón dental y empezar a hacer el procedimiento, ¿no? La vida media es de 1 a 4 horas, ahora no requiere un soporte ventilatorio ni oxígeno, es una técnica simple, ¿no? Que la podemos hacer nosotros, como habíamos visto al principio, no requiere mayor preparación ni equipos sofisticados para poder realizar este tipo de sedación, ¿no? Las presentaciones teníamos en tabletas y también tenemos el midazolam en ampolla, que nos va a ayudar bastante, sobre todo cuando hacemos la dosificación, ¿no? Ya que en la pastilla en realidad no sabemos cuánto se pierde porque hay que triturarla y no sabemos cuánto se pierde de la pastilla en ese proceso de trituración. En cambio, en la ampolla podemos dosificar o la dosificación puede ser más exacta. Por ejemplo, ¿no? Acá yo les he preparado cómo se hace la dosificación. Teníamos que está indicado para el paciente 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Hacemos una regla de 3 simples. Si mi paciente pesa 15 kilos, yo le voy al hacer la regla de 3 simple, lo que le corresponde son 7.5 miligramos. Es decir, la pastilla pesa 15, le corresponde la mitad de la pastilla, ¿no? Ahora, yo no le doy a mi paciente la pastilla para que se la tome, así como tomamos cualquier medicación. Esta pastilla hay que triturarla y mezclarla con una cucharita de un jugo de naranja o de gelatina y que la pase, ¿no? Entonces, ahí se pierde, en el proceso de trituración, se pierde una cantidad, ¿no? En cambio, en la ampolla, la presentación que tenemos es de 15 miligramos, 3 mililitros. Entonces, al hacer las conversiones, lo que me va a corresponder darle a mi paciente de 15 kilos es 1.5 mililitros. ¿Dónde lo puedo dosificar? En una tuberculina, ¿no? Y tengo la medida exacta para poder darle a mi paciente y él pueda ingerir, ¿no? Y pueda, y acá tengo la mayor seguridad de que no he perdido, como podría pasarme con la tableta, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las indicaciones para mi paciente antes de hacer el procedimiento? Primero, debe haber una interconsulta con el pediatra. Esta es sí o sí. Para la sedación vía oral, sí o sí se debe hacer una interconsulta con el pediatra, ¿no? Indicarle al pediatra
que voy a hacer una sedación consciente con midazolam, ponemos el nombre genérico y el nombre comercial, y ponemos la dosis de cuánto le voy a dar, ¿no? Le voy a dar 0.5 o 0.75 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Y lo estoy enviando para que lo evalúe, me diga básicamente el peso, si tiene alguna enfermedad actual, ¿no? O si está contraindicado que haga la sedación con el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no nos dicen si el paciente tiene alguna enfermedad. A veces preguntando o algo que nos llama la atención, empezamos a preguntar y recién ahí te empiezan a contar, te dicen, sí, tiene esto, lo operaron, ¿no? Entonces, es mejor pedir al pediatra que él nos indique todo y ya con eso, más el consentimiento informado que tienen que firmar los padres, nos aseguramos, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente si ya me dijeron que tiene asma, pues no es un paciente apto para sedación consciente vía oral, ¿ya? Ahora, las indicaciones para el día del tratamiento, ¿no? El paciente debe estar en ayunas, sí o sí, ¿no? No debe haber ingerido alimentos por lo menos mínimo 6 horas antes, ¿no? Y debe traerte 2 mudas de ropa porque sudan los niños bastante, sudan, y como están con el restrictor, están en el papus, sudan bastante, entonces para que los cambien después del procedimiento, ¿no? Y las indicaciones post-tratamiento es la observación 24 horas, que eso lo hace el papá o la mamá o la persona responsable del niño, ¿no? Que lo va a ir evaluando, lo va controlando, ¿no? Y la dieta luego de la sedación, la dieta tiene que ser ligera, ¿no? Y básicamente es eso con lo que respecta a la sedación consciente vía oral. Ahora, la sedación inhalada, que es, digamos que también es un método bastante seguro, digamos que a mí básicamente es el que más me gusta. Ya. Voy a hablarles un poquito de la historia, ¿no? Para que sepan cómo es que sale o nace la sedación inhalada, ¿no? Joseph Priestley fue el que descubrió el óxido nitroso cuando él asistía, porque esto se usaba el óxido nitroso en los circos, en las ferias, y generaba hilaridad, estados de hilaridad. ¿Qué quiere decir? Que la gente estaba muy feliz, riéndose, ¿no? Y posteriormente a eso, Sir Humphrey Davy lo llama el gas de la risa, porque todo el mundo cuando usa este gas le genera risa. Y es cierto, porque yo cuando hice mi preparación para hacer este tipo de sedación, ¿no? Y usé el óxido nitroso, yo me reía, y me acuerdo que me reía mucho y no sabía por qué me reía. Y todos los que estaban ahí me decían, ¿por qué te ríes? Y yo realmente no sabía de qué me reía, simplemente me causaba mucha risa, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como el gas de la risa. Posteriormente a esto, Horace Wells, que era un dentista, observa que una persona que salía de un evento se cayó, se golpeó y tenía la pierna muy lesionada, lastimada y no le causaba dolor. Esa persona estaba caminando y no tenía dolor, no tenía mayor molestia. Entonces él observó que esta persona había usado óxido nitroso. Cuando le consultaron a la persona qué había pasado, si sentía o no dolor, y él dijo que no sentía dolor. Entonces, Horace Wells decide usarlo en un procedimiento odontológico con un paciente en la Universidad de Massachusetts, ¿no? En un congreso donde todos eran médicos, decide usarlo. ¿Y qué pasa? Cuando le va a extraer el diente a esta persona, ¿no? La persona grita. Y bueno, él vio un fracaso en el procedimiento y se retira del anfiteatro, se retira y luego le preguntan a esa persona qué pasó, por qué gritó, y esa persona dijo, ni siquiera me acuerdo si grité o por qué grité y tampoco me acuerdo que haya sentido dolor, algo que Horace Wells no se enteró. Finalmente él decide alejarse y ya dedicarse a otros temas y posteriormente Horace Wells es considerado el padre de la anestesiología y es un odontólogo, y coincidentemente los anestesiólogos siempre se oponen a que los odontólogos realicemos sedación consciente vía inhalatoria, ¿no? Cuando el padre de la anestesiología es un odontólogo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando vamos a hacer sedación consciente debemos informar siempre que es una sedación consciente moderada o una ansiolisis,
y que no vamos a realizar una sedación consciente profunda, donde mi paciente va a estar dormido y de ahí el sistema respiratorio también va a estar muy deprimido, ¿no? Y probablemente vamos a necesitar hacer una reanimación a nuestro paciente. Entonces, es por eso que cuando hacemos sedación profunda, debe estar un anestesiólogo, debemos tener conocimientos de un RCP básico, ¿no? Para poder, si se presenta alguna situación, no contrarrestarla, ¿no? Y bueno, ya existen muchas universidades a nivel del mundo que ya en sus clases, ¿no? De pregrado ya imparten lo que es la sedación consciente con óxido nitroso. Ahora, ¿cuál es la característica del óxido nitroso? Este se va a caracterizar porque genera una ataraxia relativa, eleva el umbral del dolor, ¿no? Y hace que veamos o que se cambie la percepción del dolor. ¿Qué quiere decir? Que cuando te ponen estás en procedimiento de sedación consciente con óxido nitroso, puede que te pongan la anestesia, la aguja, y simplemente sientes que te están haciendo algo, pero no sientes dolor, ¿no? Y es lo que pasa. Todos los pacientes tú les preguntas, ¿sientes? Y le estás poniendo la aguja, le estás hincando, le estás pellizcando, incluso jalándole los cabellos. Y dicen, siento que haces algo, pero no siento dolor, ¿no? Entonces, esa es la idea, que no sientan dolor, ¿no? Extraemos dientes, podemos hacer muchos tratamientos, ¿no? Porque con el óxido nitroso podemos trabajar por lo menos 4 horas con nuestro paciente sin generarle ninguna toxicidad, ¿no? El tiempo de trabajo es más prolongado a diferencia del que hacemos con la vía oral, ¿no? Que es más corto nuestro tiempo de trabajo. Ahora, ¿cuáles van a ser las propiedades químicas de este gas, ¿no? Es incoloro, inodoro, no tiene sabor, ¿no? Se vende de forma líquida, vienen cilindros que son de color azul, ¿no? Y después ya cuando vamos a usarlo para nuestros pacientes para hacer la sedación, tiene una mezcladora y es ahí donde cambia de estado, de líquido a gas, ¿no? El color universal del cilindro para el óxido nitroso es azul, y del oxígeno es de color verde. Usamos 2 cilindros, uno de oxígeno y otro de óxido nitroso cuando hacemos sedación consciente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este? Este también se va a eliminar al 100%. Una vez que terminamos de hacer la sedación con óxido nitroso, este óxido nitroso se elimina al 100% en ese momento, 5 minutos después de oxigenar a nuestro paciente, a diferencia del midazolam, que se metaboliza en hígado, que se va a excretar por orina y va a estar mucho más tiempo en nuestro organismo que el óxido nitroso, ¿no? Ahora, se mezcla con oxígeno, ¿no? Ingresa a través de la máscara oxígeno y óxido nitroso a nuestro organismo, no solamente óxido nitroso. Su sitio principal de acción, el sistema nervioso central, igual que el midazolam, ¿no? No va a tener efecto sobre el sistema respiratorio, es decir, que no lo va a deprimir. El sistema respiratorio y las vías aéreas están permeables, ¿no? Se va a absorber rápidamente los alvéolos y se elimina vía a través de los pulmones, ¿no? ¿Qué podría sí generarme un problema que se soluciona en el momento también? Es la hipoxia por difusión. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy administrando a mi paciente óxido nitroso todo el tiempo, ¿no? Y de un momento a otro la máscara es retirada, sin haber oxigenado a mi paciente, sin una previa oxigenación. Entonces, al retirar la máscara, los alvéolos van a colapsar porque la cantidad de oxígeno es menor. Entonces, ahí mi paciente va a ver menor cantidad de oxígeno. La única forma es aumentar el nivel de oxígeno en mi mezcladora, ¿no? Y va a permitir que el paciente nuevamente se oxigene y no va a pasar a mayores, ¿no? El paciente, los casos de muerte por sedación con óxido nitroso, no hay registro aún, ¿no? Y si lo hay, pues han sido muy pocos, por eso es que no los conocemos, ¿no? Muy bien, les había hablado de la hipoxia y otras características que tiene es que igual
va a disminuir la ansiedad, ¿no? Va a producir anestesia, pero no una anestesia profunda, es una anestesia bastante leve, es decir, que yo podría extraer un diente deciduo simplemente poniéndole el óxido nitroso y no requeriría la anestesia, pero es un diente que no tiene raíz, ¿no? Es un diente que está literal pegado a la encía, ¿no? Ahora, sí va a disminuir el reflejo de náuseas, ¿no? Pero no el de la tos. Su toxicidad es prácticamente nula, ¿no? Cuando se usa en pacientes sanos, ¿ya? Es altamente insoluble en sangre, por eso es que rápidamente se elimina. Va a los pulmones y a través de la respiración es eliminado, a diferencia de midazolam, ¿no? Acá vemos que es prácticamente, por no decir el 100%, se elimina, no sufre una biotransformación, no se metaboliza en el hígado como el midazolam, que sí se metaboliza en el hígado, ¿no? Tiene poca interacción con otros medicamentos que podrían aumentar sus efectos ansiolíticos, ¿no? No es inflamable, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Yo estoy al nivel del mar, entonces lo que voy a administrar de óxido nitroso es un 20%. En cambio, si estuviese a mayor altura, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, hay la creencia de que no me sirve el óxido nitroso, que no va a generar sedación porque a mayor altura es difícil. No, lo que se hace es aumentar la cantidad de óxido nitroso, la cantidad que estoy administrando. Si a nivel del mar administro 20%, pues a 3.000 metros sobre el nivel del mar tendré que administrar un 40% probablemente, ¿no? Y vamos, acá sí se puede hacer gradualmente, ¿no? Empiezo con un 10%, 20, 30, 40%, ¿no? Y voy dosificando, a diferencia de la pastilla, que es su dosis y esa es la dosis de acuerdo a su peso. Acá no es de acuerdo al peso, es de acuerdo a cómo vaya reaccionando tu paciente según tú cómo vayas dosificando. Le pones 10% y puede ser que tu paciente reaccione bien y que esté sedado en 10% y 90% de oxígeno. Siempre va a ser mayor cantidad de oxígeno. ¿Ya? Hablamos de un 100% entre los dos, o sea, 50% óxido nitroso, 50% de oxígeno. Entonces, si yo pongo 20% de óxido nitroso, debe haber 80% de oxígeno, ¿ya? Entonces, entre los dos debe sumar 100, siempre. Entonces, y la mezcladora está calibrada para eso, te va indicando 10%, 20%, 30%, entonces tú vas calibrando, subes el óxido nitroso y el oxígeno se va adecuando a lo que le corresponde. Tengo 20 de óxido nitroso, voy a tener 80 de oxígeno, ¿no? Eso ya, la máquina ya está calibrada para eso, ¿no? Entonces, generalmente trabajamos 20-30% en los pacientes, ¿no? En algunos que sí se resisten, puedes aumentar hasta 40 o un poco más, ¿no? Eso lo vas viendo de acuerdo a cómo vas evaluando a tu paciente en ese momento, ¿no? Entonces, igual las indicaciones van a ser similares a las que usamos por vía oral, ¿no? Pacientes ansiosos, pacientes que tienen fobias, pacientes que tienen miedo, pacientes que no van a poder ser sometidos a la anestesia general, ¿no? También cuando hay corto umbral del dolor, ¿no? Y para aumentar el umbral del dolor. Este es muy bueno, ¿no? Te aumenta el umbral del dolor y te cambia la percepción al dolor, ¿no? O sea, sí siento, pero no me duele, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y eso me ha pasado a mí, les pasa a muchas personas, he visto que pacientes demasiado nerviosos y se puede trabajar muy bien con el óxido nitroso, ¿no? Bien, entonces mire, está indicado incluso en pacientes que tienen parálisis cerebral, ¿no? A diferencia del midazolam, acá podemos trabajar con pacientes que tienen parálisis cerebral, pacientes que sufren de hipertensión, porque esos pacientes que sufren de hipertensión, el estrés o la ansiedad va a hacer que suba, ¿no? La presión. En cambio, tú los sedas, estás con la sedación, están relajados y van a poder trabajar tranquilamente con este tipo de pacientes. Pacientes asmáticos, no va a haber ningún problema con este tipo de pacientes, asmáticos controlados, ¿no? Entonces voy a poder trabajar con estos pacientes tranquilamente la sedación inhalatoria, a diferencia de la sedación vía oral, que estos pacientes sí están contraindicados, ¿no? Ahora,
¿quiénes van a estar contraindicados? Si hay una enfermedad pulmonar crónica, si hay un cáncer, esos pacientes a nivel del pulmón, ¿no? Si hay cáncer, hay esfisemas, ¿no? Hay enfermedades crónicas pulmonares, van a estar contraindicados, ¿no? Pacientes que están bajo tratamiento psiquiátrico también van a estar contraindicados. ¿Por qué? Porque no le hace mayor efecto, ¿no? A veces estás aumenta, dosificando, y no hay mayor efecto, ¿no? En el embarazo, primer y tercer trimestre no es recomendable, pero sí lo podemos usar para el segundo trimestre. En pacientes agripados, sí, porque las fosas están congestionadas, entonces el gas no va a poder ingresar, porque el gas ingresa a través de las fosas nasales. Ahí ponemos la máscara y eso es lo que nos permite realizar la sedación en el paciente, ¿no? Entonces, y bueno, pacientes que tengan algún tipo de cáncer, ¿no? Pacientes cronológicamente inmaduros. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo realizar mi sedación vía inhalatoria en pacientes de 2 años, tranquilamente. Pero si este paciente no me acepta la mascarilla que va en la nariz, no me acepta, le molesta, le incomoda, llora, no me va a poder aceptar el procedimiento. De repente, si es un paciente sano, ¿no? Que no tiene ninguna enfermedad, pero no le gusta usar la mascarilla y va a ser la pataleta, entonces no vamos a poder trabajar con este paciente. El paciente me tiene que aceptar de primera instancia la mascarilla para poder trabajar, sea la edad que sea, la edad que tenga, ¿no? Entonces es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué podría ser algún efecto adverso? Bueno, no se conoce de mayor riesgo. Sin embargo, hay pacientes que cuando se termina la sedación te dicen me siento mareado, tengo náuseas, pero son mínimos, ¿no? Entonces, eso podría ser porque de repente no oxigenamos lo suficiente una vez que terminamos la sedación con el óxido nitroso, ¿no? O porque se generó una hipoxia por difusión, ¿no? Nosotros empezamos la sedación consciente vía inhalatoria con nuestros pacientes, ponemos la mascarilla y tenemos que oxigenar por lo menos 5 minutos y recién empezar a dar las dosis, ingresar el óxido nitroso para que este paciente pueda entrar en sedación. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Bien, a diferencia de la vía oral, que demora más o menos el periodo de latencia es 20 minutos, media hora, aquí a los 2-3 minutos el paciente ya va a entrar en sedación, ¿no? Sí nos permite el ajuste escalonado. Si es decir que en 10% mi paciente no está sedado y yo lo estoy viendo porque no tiene los ojos vidriosos, está tranquilo, ¿no? Todavía siente el dolor, ¿no? Sigue nervioso, entonces voy a aumentar, ¿no? Y nos vamos dando cuenta porque llega un momento en que el paciente siente que no puede mover las extremidades, ¿no? Y te dice, siento que no puedo ni levantar el brazo, ¿no? Es porque está ya el sistema nervioso deprimido, pero sí te va a responder a los estímulos que tú le des, ¿no? Te va a decir cómo se siente, tú le preguntas cómo te sientes, abre la boca, esas cosas, ¿no? Está dormido, eso es lo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, la duración del efecto, bueno, va a variar de acuerdo a lo que nosotros queramos tratar, ¿no? Si es para una cirugía en algún adulto, alguna cirugía complicada, pues el óxido nitroso lo podemos usar hasta 4 horas en un paciente, ¿no? Porque sabemos que no va a generar toxicidad, se elimina por vía aérea, como ingresa sale, ¿no? El tiempo de recuperación también es rápido, a diferencia de la vía oral. En la vía oral más o menos son 6 horas que nuestro paciente todavía está medio somnoliento, ¿no? En cambio acá, 3 a 5 minutos después de haber inhalado 100% de oxígeno y el paciente se va a su casa como vino, ¿no? Incluso acá digamos que venga en ayunos, la verdad no es un requisito, ¿no? Puede haber ingerido algo muy ligero y se le puede hacer la sedación vía inhalatoria, a diferencia de la vía oral, que sí tiene que estar pues con el estómago totalmente vacío, ni siquiera haber ingerido agua, ¿no?
Entonces, y no va a tener efectos colaterales sobre el hígado, el riñón, ¿no? Porque no se metaboliza en el hígado, no se excreta por vía a través de los riñones, ¿no? Entonces, no va a generar ningún problema, ¿no? Ni siquiera en la vía respiratoria ni cardiovascular. ¿Cuáles van a ser sus desventajas? Que no es un analgésico potente, ¿no? O sea, el hecho de que yo sede a mi paciente con una sedación inhalatoria que use óxido nitroso no quiere decir que no voy a poner anestesia. Tengo que poner anestesia de acuerdo al procedimiento que vaya a hacer, de acuerdo a cuán invasivo sea este procedimiento, ¿no? Si voy a hacer una extracción de un deciduo que está, pues, no tiene tanta raíz, ¿no? Y que está prácticamente para retirarlo, no es necesario poner anestesia. Pero si voy a hacer otro tipo de procedimiento, sí se necesita la anestesia, porque este no es un analgésico, este es un sedante, ¿ya? Ahora también, ¿ven? Depende del apoyo psicológico, ¿no? O sea, si mi paciente me va a colaborar, me va a aceptar la mascarilla, que esa sería, digamos, la desventaja de que no me acepte la mascarilla y no pueda realizar la sedación, ¿no? Básicamente es. Pero se va probando al paciente, ¿no? Se le va dando la mascarilla, a ver prueba, vamos tanteando hasta que la acepta y ahí voy graduando, dosificando, ¿no? Cuando pongo la mascarilla, mi paciente tiene que estar en la capacidad de respirar, ¿no? Entonces, mi paciente tiene que estar tranquilo, ¿no? No deben estar las fosas nasales congestionadas, sino el gas no va a ingresar y eso nos va a alterar el procedimiento, ¿no? ¿Podría presentarse polución? Sí, si el ambiente en el que trabajo es un ambiente cerrado y no hay una buena ventilación, ¿no? Entonces yo necesito un ambiente con una buena ventilación para que el gas residual que pueda quedar en el ambiente se elimine. ¿Cuáles van a ser básicamente los inconvenientes para la sedación con óxido nitroso? El costo del equipo, que sí relativamente son caros, ¿no? Actualmente hay equipos de todas las marcas, de todos los precios, ¿no? Lo que básicamente tenemos que fijarnos es que sean equipos que estén bien calibrados, ¿no? Tenemos de la marca Parker, que es americano, y es uno de los equipos más caros, ¿no? En promedio están entre $7,000 y $8,000, ¿no? Y hay equipos más cómodos, tenemos brasileros, bolivianos, que están entre $3,000 y $4,000, ¿no? Ahora, el espacio que ocupa el equipo es relativo. El Parker, por ejemplo, básicamente los cilindros, porque la mezcladora es pequeña, ¿no? Entonces no nos va a generar mucho inconveniente en relación al espacio, ¿no? Y que se requiere pues una mínima colaboración del paciente para que me use la mascarilla. Básicamente eso. Ahora, acá en la evaluación preoperatoria, bueno, tener en cuenta siempre sus alergias, relativo porque sabemos que es un gas que va a ingresar y va a salir como ingresó, ¿no? Que no se metaboliza en el hígado, ¿no? Medicamentos que pueda estar tomando el paciente hay que tenerlos en cuenta también, ¿no? Hay pacientes que toman medicación por depresión, entonces si esos pacientes toman antidepresivos, el óxido nitroso, digamos, que está contraindicado, ¿no? Algunas enfermedades o síndromes relativo, ¿no? Se puede trabajar con pacientes con autismo, pacientes con síndrome de Down, pacientes con retardo mental, ¿no? Si ha habido hospitalizaciones previas, también, ¿no? ¿Por qué fue la hospitalización, ¿no? Y enfermedades que ha habido en la familia, ¿no? Que es relativo en realidad. ¿Con qué tipo de pacientes vamos a trabajar? Los pacientes que están catalogados según la Asociación Americana de Anestesiología en ASA 1 o ASA 2, o sea, pacientes que están sanos o pacientes que tienen una enfermedad sistémica leve pero que no limita sus funciones, ¿no? Por eso hablamos de un paciente asmático con el que podríamos trabajar, ¿no? Un paciente que tenga alguna alteración hepática que también se puede trabajar con ellos, ¿no? Entonces, no pacientes que estén en riesgo de muerte, como aquellos pacientes que tienen cáncer, en esos pacientes definitivamente no vamos a poder trabajar, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Tiene mi paciente la máscara, ¿no? Voy a poner la máscara sobre la nariz y lo que yo voy a hacer es, esta es mi mezcladora, acá tengo otra, ¿no? Otra mezcladora, y en la mezcladora, después de poner la máscara,
¿no? Acá tengo mi bolsa de oxígeno que voy a irla revisando, viendo que el paciente esté respirando, porque a veces el paciente no respira y esta bolsa no se hincha y está ahí. Entonces tenemos que estarle diciendo respira, respira, para que también inhale el óxido nitroso, que lo va a inhalar a través de esto. Lo que yo hago primero es a mi paciente le pongo la máscara, la adapto. Hay máscaras de diferentes tamaños, formas, XS, hay de sabores, ¿no? Hay pediátricas para adultos, ¿no? Entonces, que se adapte y que no haya escape del gas, ¿no? Entonces mi paciente va a ir inhalando, yo voy a poner 100% de oxígeno, voy a graduarlo en mi mezclador, ¿no? 100%, 5 minutos que se oxigene, y de ahí voy a ir poco a poco poniendo mi óxido nitroso, que lo voy a ir graduando, 10, 20, ¿no? Si yo tengo 10% de óxido nitroso, voy a tener 90 de oxígeno. Si tengo 20 de óxido nitroso, voy a tener 80 de oxígeno, ¿ya? La mezcladora te indica, ¿no? Y ahí vemos, este es óxido nitroso y este es oxígeno, ¿ya? Entonces, y voy trabajando. No me va a generar mayor problema. Este es mi paciente y vino para que le haga varias curaciones, un poquito nerviosa, trabajamos y nos fue bien, ¿no? Mi paciente está despierta, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la sedación con óxido nitroso. Y después se fue tranquila caminando sin ningún problema, no hay que hacer más controles, a diferencia de la vía oral, ¿no? Que hay que por lo menos 24 horas estar controlando, el papá tiene que controlar, o la mamá, ¿no? Quien está a cargo del paciente, ¿no? Y bueno, una vez que termino de hacer mi procedimiento, lo que hago es elevar el oxígeno al 100% nuevamente y tenerlo por lo menos 5 minutos al paciente así oxigenando. Empecé 5 minutos de oxigenación y termino igual con 5 minutos de oxigenación, ¿no? Y después mi paciente regresa, se sienta tranquilo, esperamos otros 5 minutos para que se pueda parar y pueda irse a su casa. Puedo trabajar hasta 4 horas con el óxido nitroso, con mi paciente, ¿no? Está totalmente relajado, está tranquilo, me colabora, ¿no? Entonces se puede trabajar tranquilamente, hacer varios procedimientos, a diferencia de la vía oral, que probablemente solamente pueda hacer una pulpectomía, ¿no? En cambio con esta, de repente voy a hacer 2 pulpectomías o más restauraciones, ¿no? Incluso puedo trabajar, como les había comentado, en pacientes que son positivos y que, bueno, para evitarme el trauma de poner la anestesia y haya dolor, entonces puedo simplemente sedarlo para poner la anestesia y después retiro la mascarilla y continúo con mi procedimiento, ¿no? No es solamente, y está indicado solamente para los que son negativos o definitivamente, no, ¿no? Podemos trabajar en todos, incluso en adultos, ¿no? Y debemos, cuando hacemos el procedimiento de la sedación vía oral y también la inhalatoria, debemos de tomar en cuenta estos pasos para monitorizar a nuestros pacientes, ¿no? Tomar en cuenta su presión arterial, el pulso, el nivel de saturación, que lo vemos con el oxímetro, el pulso oxímetro, ¿no? La respiración, las vías nasales que estén permeables, ¿no? No puede haber congestión, ¿no? Debemos de tener en cuenta siempre la presión arterial, ¿no? Que va entre 100, 120, de acuerdo a la edad de mi paciente, ¿no? Que la voy a tomar antes del procedimiento y después del procedimiento, ¿no? Ahora, el pulso, ¿no? De mi paciente, igual tengo que tomarlo en cuenta. El nivel de saturación lo voy a ver con el oxímetro de pulso, y eso sí lo veo todo el tiempo en mi paciente durante el procedimiento, ¿no? Probablemente cada 10 minutos esté evaluando, ¿no? Y lo óptimo es que esté entre 95 y 90%. Si baja, si es menor de esto, está habiendo una hipoxia, se está generando una hipoxia. Entonces ahí tengo que tener más cuidado. Igual, cuando trabajo con los niños tengo que ver que el oxímetro esté colocado bien, porque ellos pueden moverlo un poquito y ahí puede, ¿no? Generar una diferencia y yo pensar que está. Entonces tengo que también verificar eso, ¿no? Y voy monitoreando y debo de tener mi hoja de monitorización, ¿no? De la presión, de la saturación, ¿no? De la respiración, la frecuencia cardíaca. Antes, durante y después,
¿no? Para ver si varió, no varió, si se mantuvo, ¿no? Generalmente la saturación con óxido nitroso, pues, se va a mantener, ¿no? Bien difícil de que el paciente se deprima, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar siempre controlando, ¿no? Igual, cuando vamos a hacer nuestra sedación consciente vía oral o vía inhalatoria, debemos hacer firmar un consentimiento informado a los padres o al tutor, ¿no? Y también explicarles, ¿no? Donde se les explique todo lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos usando, ¿no? Para que después no haya ningún problema. Se supone que para una nosotros hemos hecho una interconsulta, para la otra sabemos también que el paciente está sano, ¿no? Que son pacientes que están dentro de la clasificación ASA1 o ASA2, entonces con los que podemos trabajar, ¿no? Entonces el consentimiento informado nos va a ayudar. Es básico cuando hacemos sedación. Tenemos que usarlo sí o sí. Bueno, entonces, ¿qué va a ser mi sedante ideal? Ya estamos para terminar. El sedante ideal es aquel que va a ser un ansiolítico, me va a generar una ansiólisis leve o moderada. No me va a generar que sea un sedante adictivo, ¿no? De inicio rápido, bueno, ya sabemos que de inicio rápido va a ser el óxido nitroso, ¿no? Amplio margen terapéutico del óxido nitroso, podemos trabajar bastante tiempo con él, ¿no? El metabolismo y excreción independiente también el óxido nitroso, ¿no? Que no se acumula igual el óxido nitroso, ¿no? Que haya ausencia de efectos adversos, ¿no? Ambos tienen ausencia de efectos adversos, ¿no? La dosificación escalonada, óxido nitroso, ¿no? La vida media corta, óxido nitroso, ¿no? A diferencia de la vía oral. Sin embargo, la vía oral, ¿por qué se caracteriza? Porque es bastante económica, es fácil de administrar, ¿no? Y no se requiere mayor preparación. En cambio, para el óxido nitroso sí se requiere cierta preparación para poder administrar este tipo de sedación en los pacientes, ¿no? ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos básicos de la sedación con el óxido nitroso? La seguridad del paciente, minimizar el malestar físico, el dolor, ¿no? Y sabemos que este tiene la capacidad de cambiar la percepción del dolor, ¿no? Controlar la ansiedad, minimizar el trauma. Con la sedación oral nosotros tenemos que hacerla con restricción física. Vamos a usar sí o sí el PAPUS, ¿no? O por último nos ayudará la mamá a hacer la restricción, ¿no? En cambio, con la sedación con óxido nitroso no se usa PAPUS. No, está contraindicado que el paciente use restricción física, ¿no? El paciente debe estar ligero, ¿no? En la sedación con óxido nitroso, igual con la vía oral, no se maximiza el potencial de amnesia. Habíamos hablado de la amnesia que sucede durante el procedimiento, no se olvidan lo que pasó durante el procedimiento, y eso es lo ideal, ¿no? Y devolver al paciente a su estado fisiológico rápido, ¿no? En 2 a 3 minutos, 5, el paciente regresa a su estado normal y se va a su casa como que no pasó nada, ¿no? Y se va tranquilo, y eso es lo ideal, ¿no? En cambio, con la vía oral, el control es mayor, ¿no? Muy bien, esto fue todo con respecto a sedación. Muchas gracias, Jackie. Excelente conferencia. Muchas gracias por todos los conocimientos que nos aportaste. Voy a comenzar a leer las preguntas. Tenemos aquí un banco de preguntas. Sí. Perdón. Bueno, Cristina Merchán nos indica: buenas tardes, doctora. Primeramente, agradeciendo mucho por la charla. Mi pregunta es: ¿cuál es el grupo de pacientes en riesgo al óxido nitroso, incluso a corta duración? El riesgo de pacientes con óxido nitroso, en realidad no hay un riesgo, ¿no? Es un método bastante seguro, por no decir que se podría suscitar muerte por uso de óxido nitroso es cero, digamos, ¿no? No hay a la actualidad un registro de que alguien haya fallecido por uso de óxido nitroso. ¿Por qué? Porque yo estoy usando óxido nitroso y estoy usando oxígeno. Entonces, quien se contrapone a la acción del óxido nitroso es el oxígeno,
¿no? Entonces, si yo me excedo de óxido nitroso y veo que mi paciente ya se está durmiendo y ya no responde, yo lo que hago es inyectar oxígeno. Lo tengo ahí el oxígeno, está ahí. Entonces, mi paciente no se va a morir, va a reanimarse, ¿no? Entonces, no hay un riesgo más que las contraindicaciones, sí, que sean pacientes pues que no sean ASA1 o ASA2 o que sean pacientes que tengan alguna enfermedad como un cáncer terminal, ¿no? En ese caso. Después, la verdad es para todos los pacientes adultos, niños, ¿no? Y que en niños, bueno, me acepten la mascarilla, ¿no? Si son niños muy pequeños de 2 años, ¿no? Que me acepten la mascarilla básicamente, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vamos con otra pregunta. Viviana Abad nos indica. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su charla. ¿Cuál es la dosis máxima de óxido nitroso? La dosis máxima, mira, en realidad, si hablamos de peso, no hay una dosis por peso. Podríamos, como les dije, ¿no? Empezamos al 100% de oxígeno y de ahí ponemos el 10% de óxido nitroso, ¿no? Lo calibramos en la máquina. Yo pongo 10%. Si ahí mi paciente yo veo, y no es 10% y tengo que esperar por lo menos unos 3, 4 minutos, y si veo que ahí mi paciente está sedándose, está tranquilo, está relajado, ¿no? A medida que yo le pregunto y voy a ver, está así pues como mareado, digamos, ¿no? Entonces, no aumento más, lo dejo en 10%. O puede ser que tenga que aumentar por lo menos hasta un 40% lo máximo, y se queda en 60% el oxígeno. Lo máximo que podría trabajar es hasta un 70%, pero es bien raro trabajar hasta un 70%. Y es ahí un poco más riesgoso, ¿no? Pero es lo máximo que se podría trabajar, 70% de óxido nitroso. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos con Kerly Jaramillo. Buenas tardes, una pregunta. ¿Cómo calcula cuánto oxígeno debe enviar en un paciente que entra en hipoxia o es en realidad en hipoxemia? En realidad, cuando el paciente entra en hipoxia, no calculo la dosis de oxígeno. Yo lo que hago es, doy al 100% oxígeno, ¿no? No voy graduando 10, 20, 30, no, 100% de oxígeno. O sea, elimino al máximo, elimino el total del óxido nitroso y empiezo a administrar oxígeno al 100%, ¿no? No es gradual, al 100%, todo el oxígeno. Así es, para sacarlo de la hipoxia, ¿no? Que se puede presentar en pacientes en sedación con óxido nitroso por una hipoxia por difusión, ¿no? Pero después no hay mayor riesgo. Perfecto, muchas gracias. Verónica Álvarez nos indica, buenas tardes, doctor. En primer lugar, le felicito por su excelente intervención. Mi pregunta es, ¿cómo se monitoriza los signos vitales durante los procedimientos odontológicos cuando el paciente se encuentra sedado? En sedación consciente vía oral, como está con el PAPUS, podemos poner el oxímetro de pulso en el dedo del pie, ¿no? Porque el paciente no va a estar con los zapatos en el PAPUS. Entonces ahí podemos monitorizar la saturación. En el paciente con óxido nitroso, ese paciente ya les había mencionado que no está en restricción física. El paciente tiene que estar libre, ¿no? Entonces ahí usamos el oxímetro de pulso en el dedo, ¿no? En el dedo anular, ahí ponemos, ¿no? Y ahí vamos monitorizando, ¿no? Vamos a monitorizar antes de realizar el procedimiento todas las funciones vitales, durante el procedimiento y después del procedimiento para ver si hubo variación o se mantuvo, ¿no? Y lo que nos ayuda básicamente es el oxímetro de pulso, ¿no? A ver la saturación y la frecuencia respiratoria, ¿no? Perfecto. María José Bravo nos indica, ¿qué opina usted, doctora, del uso de benzodiazepinas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Pueden ocasionar depresión respiratoria? En realidad está contraindicado las benzodiazepinas para este tipo de pacientes, ¿no? Habíamos hablado del midazolam, por ejemplo, está contraindicado para pacientes asmáticos, ¿no? Que es, digamos, un ASA tipo 2, ¿no? Entonces, que podemos trabajarlo con óxido nitroso, pero no con una benzodiazepina, que es el midazolam. Entonces, si tiene un problema respiratorio más complejo, con mayor razón están más contraindicados, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. Daniel Andrade nos pregunta, ¿qué permisos se requieren para poder utilizar el óxido nitroso en consulta?
En la actualidad no hay un ente, al menos acá en Perú, no hay un ente que nos registre o nos controle el uso del óxido nitroso. Sin embargo, sí debe haber una capacitación. Yo, por ejemplo, ¿no? Para usar el óxido nitroso he llevado 3 cursos, ¿no? Y 2 en el extranjero y 1 acá en Perú, para poder tener un certificado que diga que tengo la capacidad para hacer sedación consciente con óxido nitroso. Aparte de eso, debemos tener conocimientos básicos de lo que es un BLS, ¿no? Un RCP básico, ¿no? Que es una reanimación cardiopulmonar, que difícilmente, como hemos visto, nuestros pacientes van a tener algún shock anafiláctico, algún shock por algún motivo cuando hacemos la sedación con óxido nitroso. Sin embargo, dentro de la currícula para hacer sedación consciente con óxido nitroso, te piden que tengas un curso de RCP básico, que yo muchas veces cuando hago los cursos de sedación acá en Perú, dicto también el RCP porque tengo certificación internacional y uno tiene que en este RCP certificarse cada 2 años. Damos examen, hacemos un curso y damos un examen para recertificarnos en lo que es RCP, ¿no? Porque van variando, de un año a otro van variando. Si empiezas, por ejemplo, ¿no? Primero vías aéreas o empiezas con la reanimación, ¿no? Entonces va variando, ¿no? Entonces es lo que te piden. No hay un ente que te diga, bueno, como para los rayos X, ¿no? Que tengo que verificar, no. En este caso no, pero sí necesitas capacitarte para poder hacer la sedación con óxido nitroso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Daniel Andrade también nos pregunta, en caso de una hipoxia por difusión, ¿cómo se debería proceder? ¿Se puede regular la máquina para aumentar el flujo de oxígeno y no el gas? ¿O cuál sería la forma de solventar las complicaciones? La hipoxia por difusión es básicamente porque el paciente o yo inconscientemente, ¿no? Le retiré la mascarilla al paciente, ¿no? Entonces lo dejé sin oxígeno. Me pongo la mascarilla, mi mezcladora, mi aparato, mi mezcladora, ¿no? Del óxido nitroso, tiene, ¿no? Un pusher que tú lo único que haces es aprietas el botón y empieza a botarte oxígeno, ¿no? Al 100%. Todas tienen ese aditamento, ¿no? Entonces lo único que va a hacer es oxígeno, no necesitas más. El que se contrapone al óxido nitroso para reanimar al paciente es el oxígeno. Entonces tengo los dos, trabajo con los dos, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema. Por eso es un método bastante seguro y los casos de muerte no se conocen aún, ¿no? Entonces se puede trabajar tranquilamente, ¿no? El temor básicamente es, como les decía, por eso les conté la historia, ¿no? Que los anestesiólogos se oponen a que nosotros usemos, ¿no? ¿Por qué van a usar? ¿Necesitan mayor conocimiento? No, hacemos sedación leve, una ansiolisis o moderada, profunda y así vamos a necesitar de que haya, ¿no? Un anestesiólogo al lado nuestro que nos ayude a reanimar al paciente, ¿no? Y qué sé yo. Pero en este caso, no. Es más, la máquina, como les comento, tiene ese aditamento que me va a liberar oxígeno, ¿no? Y es más, si se gasta por ahí, no nos dimos cuenta que nuestro balón de oxígeno, porque es lo que más rápido se gasta el oxígeno, se gastó y estamos en pleno procedimiento, la máquina se apaga. O sea, no es que va a seguir liberando óxido nitroso sin oxígeno, no. La máquina está calibrada para, no hay oxígeno, se apaga, ¿no? Para no causar una toxicidad a mi paciente, ¿no? Entonces, es seguro, el método es bastante seguro. Perfecto. María José Arteaga, que es alumna de nosotros, pregunta. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la exposición. Excelente charla, muy interesante. Gracias. Mi pregunta es, ¿desde qué edad puedo considerar que un niño está apto para realizar esta sedación consciente? Podemos trabajar en niños de 2 años para adelante, ¿no? Pero tenemos que evaluar, si vamos a usar sedación consciente con óxido nitroso, evaluar que este pequeñito, porque es un bebé de 2 años, no me acepte la mascarilla, ¿no? Me acepte esta mascarilla, ¿no? Si no me acepta, llora, ese paciente no voy a poder hacer una sedación consciente con óxido nitroso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito que la mascarilla esté ahí todo el tiempo. Entonces, si él no me acepta, no
¿no? O sea, por eso decía que tenemos que ver las condiciones o la maduración psicológica de mi paciente, ¿no? Al margen de la edad. A veces puede ser un niño de 2 años y te colabora muy bien. Puede ser un niño de 10 años y no te colabora para nada, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uso óxido nitroso, tengo que ver que mi paciente me acepte la mascarilla, que eso es lo más importante. Acepta la mascarilla y puedo trabajar, ¿no? Perfecto, gracias. Adriana Polo pregunta. Buenas tardes, doctora. ¿El uso de benzodiazepinas puede interactuar en un niño que consume anticonvulsivantes? Sí, en realidad hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿no? Tenemos el midazolam es un anticonvulsivante, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque podríamos, en lugar de, digamos, podríamos elevar más la dosis, ¿no? Entonces hacer que este paciente entre en mayor sedación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a hacer la sedación, ¿no? Preguntar qué está tomando o de repente hacer que un día antes deje de tomar la medicación, ¿no? Para que yo pueda hacer la sedación con una benzodiazepina, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pamela Chuno pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si se colocaría el medicamento de sedación en dosis elevadas? Voy a generar una mayor depresión del sistema nervioso central, ¿no? Si hablamos de una benzodiazepina, ¿no? Y podría generar que se deprima más el sistema nervioso central y se deprima también las vías respiratorias, ¿no? Entonces, podría ser que mi paciente entre en un paro cardiorrespiratorio. Y eso me malograría todo el procedimiento, ¿no? Por eso la dosis, era como les decía, con la vía oral, si la dosis es 7 miligramos, yo no sé cuánto se perdió en el proceso de trituración, no sé si mi paciente al momento que ingirió, botó un poco, no tomó todo, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer una dosificación escalonada en estos pacientes, ¿no? Que voy a administrar midazolam. A diferencia de los pacientes por vía oral, que sí yo puedo ir dosificando, ¿no? 10, 20, 30, 40, ¿no? Entonces, si yo me excedo con el óxido nitroso, yo sé que con el oxígeno lo reanima. A mí me pasó alguna vez que una alumna le puse el óxido nitroso y en 20 ella estaba totalmente sedada, ¿no? Es más, cerró los ojos y no los podía ni abrir, ¿no? Entonces, en 20, y era una doctora, colega, ¿no? Incluso de contextura gruesa, no alta, y pensábamos que de repente en más, y no, fue en 20, ¿no? Entonces, con podemos dosificar y ingresé oxígeno, el pusher, como les digo, oxígeno, y regresó y ya está. A diferencia del midazolam, ¿no? Si me excedo, sí, pues voy a tener que usar ya otra medicación para reanimar a este paciente, ¿no? Perfecto. Sofía Trujillo nos comenta. Buenas tardes, doctora. Muy buena su charla. Felicitaciones. Una consulta. ¿Cuáles serían las consecuencias de no contactar con el pediatra de nuestro paciente? Muchas gracias. Saludos. El requisito para hacer sedación vía oral es la interconsulta con el pediatra, ¿no? Es la forma también de que nosotros nos podamos ayudar en que si le pasa algo a ese paciente, ¿no? En que si de repente era alérgico a la benzodiazepina, en que si de repente es un paciente asmático, ¿no? Y a veces pasa que los papás no te dicen, ¿no? Tú les preguntas, ¿tiene alguna enfermedad? No, simplemente no te dicen, y ya con el conocimiento a veces ves algo extraño y dices, su niño tiene tal cosa, y recién te dicen, ah, sí, doctora, ¿no? O va, no sé, pues a terapias, qué sé yo, ¿no? Entonces, el pediatra, esa interconsulta nos va a salvar a nosotros si en algún momento pasara algo, ¿no? Entonces, sí es un requisito que el pediatra apruebe el pediatra es el que prácticamente aprueba esa sedación vía oral, a diferencia de la sedación inhalatoria, ¿no? Perfecto. Cristina Díaz nos pregunta, doctora, buenas tardes, muy buena conferencia. Una pregunta, en lugares con mayor altitud, ¿cuál sería la concentración del óxido nitroso? Era como les dije, ¿no? Yo estoy al nivel del mar
y probablemente lo máximo que use en concentración de óxido nitroso sea 30%, lo máximo probablemente, podría ser hasta 40, ¿no? Pero si estoy a más de 3.000 metros de altura, voy a tener que usar, lo máximo que puedo usar es 70% de óxido nitroso, lo máximo, ¿no? A mayor altura aumento la concentración de óxido nitroso. A menor altura la concentración de óxido nitroso va a ser menor y va a ser mayor la de oxígeno. Perfecto, muchas gracias. Daniel Andrade nos indica perfecto, muchas gracias. Muy claras las respuestas, doctora, y nuevamente felicitaciones por su charla. Gracias a ustedes. Buenas tardes, excelente charla. Mi pregunta es, si el paciente presenta hipoxemia por difusión, ¿el paciente podría caer en paro? Si no tuviese el oxígeno a la mano, probablemente sí, ¿no? Pero yo tengo el oxígeno, está ahí, ¿no? Yo estoy trabajando con oxígeno y óxido nitroso. Entonces, la misma máquina, al poner yo el pusher de oxígeno, me va a liberar la mayor cantidad de oxígeno. No me libera de a poquitos, me libera, pero así de un solo golpe. Entonces, eso ayuda a que el paciente regrese, ¿no? Vuelva a su estado normal, digamos, ¿no? De que tenga la saturación de oxígeno a lo normal, ¿no? Que es entre 95 y 99, ¿no? Entonces, salvo que yo no tenga el oxígeno, se me acabó, cosa que si se acaba la misma máquina se detiene, deja de administrar óxido nitroso, entonces no tendría por qué pasar a mayores, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Aquí Eliana González Valdivieso tiene una pregunta. Buenas tardes, doctora. Primeramente, felicito su ponencia. Mi pregunta es si se necesita o no un peso mínimo para realizar la sedación consciente en niños. Gracias. En vía oral, generalmente pedimos que sean niños de 3 años a más, vía oral. En la vía inhalatoria podemos trabajar con niños pequeñitos de 2 años, ¿no? O sea, no hay un peso que yo te diga o que diga, ¿no? A partir de 15 kilos para arriba, no, porque depende, no todos los niños que tienen 2 años van a pesar 10 kilos, ¿no? Hay unos que pesan un poco menos, entonces, como podemos graduar el óxido nitroso, ¿no? La cantidad que va a ingerir, además que la eliminación es vía respiratoria, entonces no me va a generar ninguna toxicidad en estos pacientes, ¿no? Pero vía oral sí, a niños de 3 años para arriba, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Carolina, todavía estamos con tiempo para preguntas, hay más preguntas aquí en el chat. Carolina. Hola doctora, ¿cómo está? Justo estaba terminando por acá otro webinar. Sabe que no, ya no estamos con tiempos para preguntas, ya vamos a tener que realizar el cierre del webinario, entonces yo quisiera darle la palabra a la doctora Bolaños para que lo cierre con broche de oro. Antes, Carolina, antes me podrías dar un ratito una palabrita. Claro, doctora, claro que sí. Antes que te retires, Jackie, yo quisiera que nos digas a los odontólogos generales que estamos pensando utilizar este óxido nitroso, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos preparar? Porque estamos viendo que parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, para no poner esto como si fuera fácil, sino que es muy importante y quien tenga en sus manos óxido nitroso debe saber cómo administrarlo. ¿Qué nos recomiendas, Jackie, antes de terminar? Gracias. Gracias a ti, Marita. Básicamente la capacitación, ¿no? Que se capaciten, que lleven un curso de manejo del óxido nitroso, ¿no? Que son capacitaciones cortas, hay capacitaciones que duran una semana, ¿no? Y donde te capacitan todo, o sea, te dan los cursos de RCP, ¿no? Cómo se hace la monitorización, ¿no? Si vas a hacer incluso sedación profunda, ¿no? El equipo es muy seguro, ayuda mucho, pero hay que saber manejarlo, ¿no? No hay
riesgo o muertes por uso del óxido nitroso, ¿no? Es bastante seguro. Sin embargo, hay que capacitarse, a diferencia del midazolam, que yo ya sé la dosificación, le doy y la interconsulta, ¿no? Acá hay que capacitarse para poder utilizar el equipo, básicamente, ¿no? Pero después es un método bastante seguro, ¿no? Y no tenerle miedo, en realidad muchos le tenemos miedo, y más yo cuando estaba en la especialidad me acuerdo que no lo querían usar porque no el paciente, y aún tengo docentes que cuando yo les digo estoy usando y es más, estoy capacitando, me dicen, no, ¿cómo? No, qué miedo, no, porque si tú conoces no va a pasar nada con los pacientes, ¿no? A mí lo peor que me pasó de una capacitación fue que la doctora, como entre comillas, estaba sobresedada con 20% y no abría los ojos, ¿no? Y todo el mundo se puso nervioso y lo único que hice fue pusher oxígeno y no, ¿no? Entonces, hay que estar también seguro de lo que estamos haciendo, ¿no? Para evitarnos problemas. Porque si yo me hubiese puesto nervioso junto con todos los alumnos, probablemente hubiese sido peor, ¿no? Pero si tienes la seguridad de que el oxígeno es el que se contrapone a la acción del óxido nitroso, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, básicamente, sí, la capacitación es importante, ¿no? Y la práctica, ¿no? Cuanto más lo uses, vas a tener más seguridad de, ¿no? Listo, doctoras. No sé si ya podemos dar paso al cierre porque estamos un poquito en contra del tiempo. Les comento que tenemos otra sala para las 7 de la noche, entonces no sé si es que puedo darle ahora sí la palabra a la doctora Bolaños a que lo cierre con broche de oro. Bueno, agradecer por la invitación. Veo que había bastantes dudas, ¿no? Es un tema bastante bonito, interesante y hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Para darles a nuestros pacientes seguridad, confianza, ¿no? Agradezco a todos los que han participado del webinar, ¿no? A todos los que han hecho sus preguntas. Les agradezco bastante y me alegra que les haya gustado, ¿no? Y bueno, yo estoy presta para en cualquier oportunidad de repente resolver alguna duda, ¿no? Y bueno, que tengan una bonita tarde. En este momento cerramos nuestro 7º webinario de las jornadas odontopediátricas, sedación consciente en odontología. Agradecemos la excelente intervención de la doctora Jacqueline Bolaños. También agradecemos a la carrera de odontología de la Universidad Católica de Cuenca, al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta gran iniciativa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE. Les deseamos a todos muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches, chao. Chao, gracias. Chao.